Listo, ya estamos grabando y buenas tardes muchachos, empecemos pues. Ayer nos habíamos quedado en dosis oral única y estábamos viendo pues los efectos que puede tener el transportador a los diferentes lados de la membrana y el efecto que tiene el transportador ya sea o entrando o sacando fármaco de la célula o de esa membrana pues como tal que está conformando. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo único que nos quedaba por verificar? La parte hepática. Aunque todavía no hemos ingresado, todavía no hemos empezado a estudiar el tema de eliminación de fármacos, metabolismo y eliminación, de todas maneras, aquí parte de excreción y esta parte de metabolismo nos da como una primera vista de los efectos que van a tener directamente la eliminación del fármaco, estos tipos de órganos que en teoría y obviamente en la realidad son los principales órganos de eliminación de un fármaco. Esto que tenemos acá inclusive nos está mostrando el tiempo de vida media, aunque todavía no sabemos específicamente, y sin embargo uno se puede dar una idea de qué significa un tiempo de vida media, ¿cierto? Para ustedes ahorita que aún no hemos visto el tema, que ya dentro de muy poco lo vamos a ver, pero ¿qué se imaginan ustedes que sería el tiempo de vida media? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Porque ese sí lo han visto muchísimo. Profe, yo lo interpreto como que es el tiempo que se demora alguna sustancia para desaparecer la mitad de su composición, por decirlo así. Sí, pero ojo con, sí, es eso, tal cual. Es el tiempo que requieren para que la concentración plasmática llegue a la mitad. Ahí lo que faltó, o el detallito que te faltaba, era la concentración plasmática, porque siempre lo vamos a estar midiendo es en sangre. Ah, bueno, profe, Entonces, listo, listo. pero de resto, todo tal cual está muy bien. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Cuánto tiempo se va a demorar en que un fármaco pase a la mitad? ¿Cómo así? Es muy sencillo. Si por ejemplo, aquí arranca punto 9, ¿cuánto tiempo se va a demorar el fármaco en que este punto 9 pase a punto 45? Entonces, si lo vemos aquí aproximadamente, si esta escala está en horas, uno vería, interpolando esto, que serían entre unas 18 horas aproximadamente. El tiempo de vida media de ese fármaco sería 18 horas. Porque es muy útil eso clínicamente. Uf, eso es supremamente útil desde un punto de vista clínico y aplicado. Porque yo de esa manera puedo saber cuánto tiempo va a permanecer el fármaco en su cuerpo. Literal. Y así yo puedo calcular cuánto va a ser o en qué momento tengo que darle una siguiente dosis. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque en el próximo modificación que vamos a estar trabajando acá sobre este simulador, ahorita en dosis múltiple, vamos a tocar otra vez este tema. Pero terminemos otra vez de entender lo que estamos hablando de los transportadores de entrada y los de salida. Ok, si dejamos entonces la absorción tal cual, encendido todos los dos transportadores, o sea, lo que va a entrar es lo que va a entrar, punto. Y dejamos los dos encendidos de hepático, y mire que ya estamos acá, no tenemos en cuenta en este momento renal para nada, solamente nos estamos viendo acá. Estas son las condiciones normales, teniendo en cuenta tanto el de entrada como el de salida. ¿Qué pasa si yo apago que es el de entrada? ¿Cómo esperaríamos que fuera la curva con respecto a esta azul de referencia? Recuerda que la azul de referencia, estamos hablando que los dos transportadores están activos. De acuerdo a lo que entendimos, esperamos entonces que esa curva que vaya a aparecer en este momento va a estar por encima, por debajo, y el por qué, obviamente. No lo hagan todavía con su simulador para que piensen un poquito, ya después lo hacemos todos. ¿Qué creerían ustedes? Piensen un poquito antes de darle el clic. Lo importante es qué se imaginan ustedes, a ver si realmente Profe, yo, coincidimos. di- Dale. yo diría que pues ahí, digamos, está desactivado el de entrada, ¿no? Como tal. Sí, Pero entonces, yo diría que se puede ser ser un poquito más alta, porque pues va a estar mucho tiempo en sangre, va a estar mucho tiempo en sangre, por decirlo así, porque no va a entrar
al hígado, pues, ¿sí me hago entender? Sí, Diría yo, profe. vale, Yo, gracias. yo también creo, pero por ejemplo al inicio creo que sí sería igual. Creo que la clase pasada decíamos que si la absorción al comienzo estaba igual, entonces el comportamiento también debería ser el mismo por lo menos al comienzo. Al comienzo sí, pero ¿y qué pasa después de que ya no se absorbe Y no, pues más? sí estoy de acuerdo con Juan José, que va a estar más por encima porque se va a demorar más tiempo en metabolizar y eso porque no Sí. está el canal de entrada. Veamos qué pasa. Recuerden, el simulador no necesariamente está perfecto, pero nosotros por la lógica y con lo que estamos aprendiendo sabemos interpretar muy bien esto. De acuerdo a esto, supuestamente las dos curvas son iguales. Si las dos curvas son iguales, ¿cuál es el efecto que tiene este transportador directamente sobre lo que estamos viendo? Absolutamente nada. O sea que yo podría decir que este transportador o mi fármaco no es un sustrato para este transportador y no tiene ningún efecto. Así este transportador esté encendido o apagado, no pasa absolutamente nada. Ahora bien, recuerden dos cosas. La eliminación del fármaco siempre se va a dar sí o sí. ¿Por qué? Recuerden la difusión pasiva. La difusión pasiva siempre va a estar presente sí o sí. Nunca se les olvide eso. Siempre va a estar presente difusión pasiva. ¿Qué es lo que van a hacer estos transportadores? Afectar en mayor o disminuyendo la cantidad de fármaco que se pueda eliminar de esa eliminación pasiva, ¿vale? Apaguemos el otro. Profe, yo tengo una pregunta. Dale. Pero entonces, en ese caso no debería ser, pues así como la vemos igual, o de pronto un poquito más abajo. ¿Cuál? Si apagamos este que tenemos acá. No, o sea, si lo tenemos así, pues la conclusión en este caso sería que ninguno de los transportadores tiene un No, efecto, o solo el de ninguno flujo. no. Por ahora solamente descartamos este, el de entrada. Que este de entrada Pero, no tiene ningún efecto, porque mire que este siempre permaneció prendido. ya, pero si el de flujo está prendido, mentira. Pero sí, si el de flujo está prendido, no debería, pues, ayudar un poquito a esa liberación, vea, esa eliminación, pues en este caso el metabolismo. Eso lo podemos resolver apagando este y viendo qué va a suceder con este. ¿Qué esperaríamos entonces si dejamos este encendido? Que ese es este que está acá. Pues es Si ese que este lo acabamos de decir. apagamos, Ah, ya, si este lo apagamos, ¿qué esperaríamos? Ahora sí. pues Todavía mantiene probablemente, igual, ¿no? sí, que sea igual o que esté un poquito Pueden más pasar arriba. tres cosas. Que sea exactamente igual. Y si es exactamente igual, quiere decir que ninguno de los dos va a tener un efecto. La otra opción es que nos dé por encima y la otra opción es que nos dé por debajo. Para que nos dé por debajo, ¿qué tiene que suceder? Se tendría que eliminar más rápido. O sea, pues, o que el transportador de flujo tenga un impacto grandísimo, que esto podría ser. Exactamente. ¿Y qué pasa si está por encima? Sería lo contrario, que el transportador de flujo o no tiene ningún impacto o en su defecto, pues, sí, que no tiene ningún impacto. Realmente no podríamos esperar nada por encima, pero mire que aquí acaba de suceder lo que estamos hablando ahorita. No pasó absolutamente nada. En teoría, esos transportadores que están aquí a nivel hepático literalmente no tienen ningún efecto directo sobre la eliminación del fármaco. Y lo que se elimina literalmente está dado por difusión pasiva. ¿Vale? Profe, una pregunta. Dale. Eh, pues yo sé que es un simulador, pero como tal, digamos, en un cuerpo, ¿eso sucede o qué? Claro. O sea, entonces como tal, por las proteínas que tiene el hígado, para decirlo así, para entrar o darle salida a los medicamentos casi son nulas, en No, ese incluso, caso. mira, te muestro, por ejemplo. Vamos acá al grano, o sea, ¿cómo así? Ay, ¿dónde van a estar entonces los transportadores? Vamos a mirar estas tablitas. Estas tablitas son las que están en el capítulo del libro que estábamos leyendo, ¿cierto? Entonces, Ujú. mira que estos son los transportadores de salida, los tipo PGP, los tipo MRP, BCRP, etcétera, etcétera. Entonces, si nos fijamos la localización de cada uno de esos,
Mira que, por ejemplo, los tipos PGP están en todas partes. Por eso son tan importantes estos PGP. Están en cerebro, hígado, riñón, intestino, placenta, testículos, están en todas partes. ¿A dónde queremos llegar entonces con esto? Pero, por ejemplo, estos tipos de transportadores, los BCRP, inclusive aquí nos están dando algunos ejemplos de sustratos. Estos ejemplos de sustratos, por ejemplo, aquí está la rosuvastatina, sulfasalacina, las quinolonas, que esto obviamente son antibióticos, imatinib, tamoxifeno. O sea, realmente, si lo piensan, uno decir, ah, no, es que acá no estamos inventando que si funciona o no funciona. Acá están dando o están mostrando algunos ejemplos de fármacos que sí son afectados por este tipo de receptores. O puede suceder lo contrario. Algunos fármacos lo que pueden hacer es inhibir este tipo de receptores. ¿Cómo así? Perdón, de receptores no, perdón, de proteínas de membrana, de transportadores de membrana. ¿Cómo así? Esto pueden suceder dos casos, o la inducción o la inhibición. Inducción es que trabajen muchísimo más. Inhibición obviamente es que lo bloquee y que definitivamente no tenga ningún efecto. Incluso esto se aprovecha en muchísimos casos cuando se dan combinaciones de fármacos, donde en algunos casos un fármaco se administra para bloquear algunos de estos transportadores de membrana para que el fármaco que sí queremos que permanezca en el cuerpo, para que tenga un efecto terapéutico, dure más tiempo. Esas son algunas estrategias que se utilizan. Y en ese caso, yo por acá tenía algunos ejemplos, no los tengo en estas diapositivas, se los busco más adelante. Eso cuando estemos hablando ya sé, en eliminación, esas diapositivas las tengo en eliminación. Cuando estemos hablando de eliminación, particularmente en la parte renal, hay unas combinaciones de fármacos que son muy conocidas que se utilizan para este tipo de ejemplo que les estoy dando. Volviendo al grano, por ejemplo, este es tipo PGP, que es la segunda tabla que muestra, mira que la cantidad de fármacos que son afines con este tipo de transportador son bastantes. No sé si dentro de los que tenemos ustedes en la lista de los fármacos que toman, hay alguno de los fármacos que estamos hablando acá. ¿Alguno ha identificado que algunos de los que estén nombrados en su lista de fármacos aparecen? Sí, pues yo no me lo tomo, pero en mi casa sí, el imatinib, que estaba en la diapositiva pasada para los BCRP. Ok. Pero este, por ejemplo, solamente son para tipo PGP. Estas son para los otros tipos de Perdón, creía que estás preguntando en transportadores. general. Esos son otros transportadores. Los tipos Sí, qué MRP, pena. BCRP, etcétera, etcétera. Y todos estos son para los PGP. Pero bueno, el punto acá es, volviendo a la pregunta que nos estaba haciendo el compañero, siempre va a haber difusión pasiva, sí o sí. O sea, el fármaco se va a eliminar, el fármaco se va a metabolizar, si obviamente tiene enzimas asociadas que lo metabolicen, si no el fármaco se va a eliminar de forma inalterada, tengan presente eso. Y obviamente el fármaco se va a absorber si cumple las condiciones que ya conocemos. Entonces, los transportadores acá, ¿cómo juegan? Justamente lo que estamos hablando ahorita. Si es sustrato, posiblemente se elimine más rápido o se absorba más rápido. Si es un inhibidor, lo que va a hacer es que va a bloquear ese transportador y va a hacer que suceda más lento, ya sea o la absorción o la eliminación de otro tipo de fármaco o de otro tipo de sustancias. Eso es lo único que va a suceder y es lo único que tenemos que tener presente y dejar como conclusión de esta etapa que estamos viendo para que no nos vayamos a enredar demasiado. ¿Qué es lo que estamos viendo acá en caso de metabolismo? Estén prendidos, apagados, uno, los dos, sea cual sea, al dar la dosis no hay ningún cambio. Si no hay ningún cambio, quiere decir, o puede suceder que la difusión pasiva se está dando normalmente, acá lo estamos viendo, no estamos viendo ningún efecto renal en este caso, y como tal, si solamente estamos asociando el metabolismo o la eliminación del fármaco por vía hepática, no hay transportadores asociados para eso, punto, pare de contar. Y hasta ahí. ¿Listo? ¿Dudas al respecto de esta partecita que estamos viendo de transportadores? Creo que si fuera un inhibidor, ¿cómo Sí. se vería la gráfica?
O sea, porque aquí, digamos, los receptores no tienen como efecto, porque digamos que no son afines. ¿Igual? Si fuera un inhibidor, pongámosle un ejemplo acá. Supongamos que tenemos un fármaco que es un inhibidor de este que está acá, que es el que entra a la célula de la membrana finalmente para que el fármaco salga. En condiciones normales, si el gráfico utilizando este transportador nos da así, utilicemos acá como ejemplo este, para poder que no se nos vaya a enredar todo. Estas son las condiciones normales con los transportadores funcionando a la vez. Ah, no, pero trabajemos con renal mejor, que ya nos está mostrando. Ah, ya pues. Listo. Trabajemos directamente con el renal, que sí estamos dando el ejemplo. Y eso es justamente lo que estábamos viendo la clase pasada, solamente que ya no le estábamos dando la connotación de inhibidor o inductor. Si apagamos este, si este tuviera un efecto directo, estamos apagando justamente este. ¿Cómo esperaríamos que nos diera la curva? ¿Por encima del azul o por debajo del azul? Por encima, ¿no? Porque se queda más tiempo en sangre. Si fuera, estamos hablando de un inhibidor, ¿cierto? O sea, nos va a bloquear ese transportador. Si nos va a bloquear ese transportador, ¿qué va a pasar con el fármaco? ¿Se va a eliminar más rápido o se va a eliminar más lento? Más lento. Pues si el transportador tiene un efecto, más lento. Exacto. Si el transportador tiene un efecto, si ese transportador tiene un efecto, esperaríamos que la curva permanezca o el fármaco permanezca más tiempo en el cuerpo, por lo tanto, la curva daría por encima. Y este tiempo de eliminación tendría que aumentar. Vamos a ver, la verdad no recuerdo este simulador que nos muestra. Bueno, acá nos mostró que es exactamente igual. Nos equivocamos, listo. Entonces usemos este otro, bloqueemos el de salida, como que este sí tiene un efecto, y va a pasar lo que justamente estamos diciendo ahorita. ¿Sí ven? Entonces ahora sí es claro. Este al parecer sí tiene un efecto principal y primordial. ¿Qué significa esto las 12 horas que estamos viendo acá? Que este fue el que cambió. Quiere decir que esto es lo que se da normalmente por difusión pasiva, pero cuando yo tengo un transportador trabajando para que el fármaco lo saque más rápido del cuerpo, obviamente va a pasar de 12 a 7 horas, como lo estamos viendo acá. ¿Vale? Entonces ya queda claro esa parte. Sí, pero es que me puse a pensar, fue como el inhibidor, digamos, el fármaco que no es afín harían el mismo, como el mismo efecto, un inhibidor y uno que no fuera afín con, pues, con el receptor, digámoslo así. Otra O sea, vez, tipo, que un fármaco no tenga efecto va a ser lo mismo que sí, tiene efecto, pero es inhibitorio, ¿cierto? otra vez un fármaco. Que no tenga efecto, o sea, que el receptor no, perdón, que la proteína de transporte no se afina a ella. Sí, listo. Entonces digamos que por ejemplo, acá, como en este caso, ¿cierto? Este que estamos viendo acá. Aquí no tiene ningún efecto. O no esté presente para ese fármaco, para esa sustancia, va a dar igualito. Y eso ya lo hemos visto, ¿cierto? Ahora bien, esa primera parte ya la entendí. Y lo que usted me está diciendo ahorita, la segunda parte, ese complemento, ¿cómo era? O sea, si fuera inhibidor. Si fuera inhibidor, el fármaco va a permanecer más tiempo en el cuerpo. Porque estamos hablando de este lado, ojo con esto. Si estuviéramos hablando de absorción, ya es algo diferente. ¿Listo? ¿Cómo sería algo diferente? Por ejemplo, si lo que hacemos es bloquear que nos está regresando otra vez el fármaco al intestino, no dejando que el fármaco pase a sangre, lo que va a suceder con esto es que la cantidad del fármaco va a aumentar o va a disminuir versus condiciones iniciales. Si vamos a bloquear este de salida, y esto es un proceso de absorción, ¿cómo esperaríamos que el fármaco pase al cuerpo? ¿En mayor medida o en menor medida versus condiciones normales, bloqueando esto? El influx del intestino, Sí. profe. Sí.
Pues que se En mantenga mayor, ¿no? más adentro, ¿no? Que se mantenga más, ¿no? Mantenga no, ¿qué pasaría? Se No, pues que absorbería. haya más Aumenta. concentración, aumenta la Exacto, se concentración. absorbería mucho más. Entonces vuelve y juega. Ojo con esto de los transportadores. Yo lo interpreto según la necesidad. ¿Cómo así que según la necesidad o según el caso? Pues acá esto es absorción. Entonces acá lo que estamos evaluando, ¿qué es? El ingreso al cuerpo. Acá estamos evaluando metabolismo y eliminación. Y en pocas palabras lo que estamos evaluando ahí es la salida como tal o excreción del fármaco. Entonces, según en cada caso, pues va a pasar o va a suceder algo diferente. ¿Listo? Por ejemplo, en algunos casos, lo que pasa es que yo este metabolismo lo puedo interpretar de dos maneras. Vuelve a lo que estábamos hablando ahorita, me estoy adelantando a las siguientes clases. Pero que un fármaco esté metabolizado no necesariamente quiere decir que el fármaco se ha eliminado del cuerpo. En algunas ocasiones, de hecho es lo que sucede con muchísimas sustancias, lo que sucede es que primero se metaboliza para que después se pueda eliminar a través de la vía renal. Ok, entonces, acá puede ser simplemente que estemos hablando de metabolismo. Entonces, si estamos hablando de metabolismo, realmente cuando veamos acá la curva, lo que va a suceder es que no pasa nada. ¿Por qué? Porque simplemente lo está metabolizando, obvio. Pues debe haber una disminución de la concentración plasmática porque lo que yo quiero obviamente cuantificar es el fármaco inalterado. Pues si yo veo un metabolito, a menos que ese metabolito sea un metabolito activo, pues obviamente no tendría sentido. Pero bueno, acá no les voy a explicar más porque si no sería enredarles demasiado el cuento, sino que es que son demasiados variables que hay que tener presente y entonces empiezo a hablar adelantándome demasiados temas de la clase. Entonces, no. Profe, qué pena. Dale. Es que te quiero hacer una pregunta. O sea, tiene que ver con lo de eliminación y todo eso, pero digamos, en una persona que está muerta, Sí. y digamos esa persona ha consumido, por decirlo así, ciertas sustancias o ciertos medicamentos. ¿Hay la eliminación? ¿Cómo sería? ¿O no hay eliminación? ¿O qué pasa? No hay eliminación y depende de muchísimos factores, entre ellos la sustancia, ¿vale? Y lo otro es, recuerde que a pesar de que estemos muertos, sucede algo muy particular. Aunque nosotros estamos muertos, los microorganismos y todo lo que tenemos dentro no necesariamente está muerto. Porque obviamente nosotros iniciamos un proceso de descomposición. Y aquí entonces entra a jugar lo siguiente, si esa sustancia es susceptible a que sea metabolizada por alguno de esos microorganismos que nos van a descomponer, pues obviamente va a haber metabolismo de la sustancia. ¿Qué es lo que voy a encontrar yo? La sustancia metabolizada en el cuerpo. Pero como tal que sea el hígado quien vaya a metabolizar esa sustancia o el riñón nuestro una vez muertos, pues obviamente no va a salir del cuerpo así como así. Y además que me tiene que dar más detalles, por ejemplo, o sea, si me vas a dar el capítulo completo de CSI, me tienen que decir cuántas horas lleva muerto, qué sustancia es, dónde lo encontraron, en un charco de agua o estaba en un lugar seco, o sea, ya hay demasiadas variables que entran a jugar. Ah, listo, profe. Pero en términos generales, la sustancia debería permanecer a menos que haya alguna enzima o alguna microorganismo que la metabolice. Aunque nosotros después, post-mortem, muchas células pueden morir, muchas de las proteínas que nosotros tenemos, obviamente, dentro de nuestra composición, pueden seguir siendo activas durante un tiempo más. ¿Listo? O sea, aunque ya no tengamos vida como tal, muchísimas de las proteínas que nosotros tenemos siguen siendo activas un tiempo adicional. Bueno, pasemos otra vez al home, a la parte inicial. ¿Qué es lo que yo quiero que nos metamos acá? Dosis oral múltiple. Esta parte ya la vieron con Juli. ¿Sí o qué? Esta parte es demasiado sencilla. De sencilla como dejemos encendido todo. Todo es todo. Y damos una dosis. ¿Qué creen que pasó acá? Simplemente esto, ¿qué está significando? Cada una de estas curvitas, ¿qué significa? Pues significa, profe, que, por decirlo así, ahí diste una dosis, ¿no? No, acá son No. dosis múltiples. Acá son dosis múltiples. De un solo medicamento. Entonces sería como que se supone que la segunda dosis
pues lo que uno se hace legalmente o lo que tengo entendido es que cuando ya la concentración plasmática ha llegado como al máximo nivel, vuelve y se da la dosis y el pico vuelve y sube, ¿no? Y así Ok, sucesivamente, ¿no? listo. Voy a hacer aquí algo para explicarles esta parte. Voy a tener aquí algo para poder rayar y para Profe, ¿el simulador no dice qué medicamento es o de alguna especificación o no? no, fármaco X, cualquiera, no tiene ninguna particularidad. Ok, listo. Todos conocemos esta curvita normalmente, que esto es concentración plasmática con respecto al tiempo. Y todos ya lo tenemos presente. Y todos conocemos entonces esta curva, que esta curva simplemente lo que está haciendo es involucrar un proceso de absorción, una concentración plasmática máxima, también todos los otros procesos se van a dar de forma simultánea y finalmente entonces vamos a ver una eliminación. Todo eso ya lo vieron con Juli y de manera muy general, ¿vale? Ok, regresemos nuevamente a nuestra curva básica. Si estamos hablando de vía oral, ojo con esto, vía oral, y ustedes ya entienden muy bien vía oral porque ya trabajaron un poquito al respecto, una curva normal sería esto. Y hasta acá no hay nada nuevo. Agreguémosle un poquito más de cosas. ¿Se acuerdan de la concentración mínima efectiva y la concentración máxima tolerada? Listo. Necesito que lo tengan muy presente. Esas líneas punteadas son las que estoy en este momento dibujando acá. Concentración. Listo. Concentración mínima efectiva y concentración máxima tolerada. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué es lo que va a suceder? Cualquier cosa que esté por debajo de esta concentración mínima efectiva va a perder su eficacia terapéutica o un efecto terapéutico. Entonces, yo les decía ahorita, el tiempo de vida media no necesariamente determina de forma directa cada cuánto le tengo que dar la dosis a un paciente. Me explico. ¿Ustedes de dónde creen que sale cada 8 horas, cada 12 horas, cada 6 horas, etcétera, etcétera? ¿Yo de dónde saco eso? Ay, eso lo dice el Vademecum, eso lo dice la bibliografía, pero ¿de dónde sale ese cálculo de que yo se lo tengo que dar cada 8 horas? ¿Dónde sale el cálculo que yo se lo tengo que dar cada 12 horas? ¿De dónde creen ustedes que pueda salir ese dato? Eso tiene que ver con la concentración plasmática. Se hacen estudios que se mantenga durante un determinado tiempo en la ventana terapéutica. Perfecto, Juanjo, esa es la respuesta tal cual. ¿Yo cómo hago para mantenerme ahí? Entonces, aunque obviamente va a tener mucho que ver el tiempo de vida media, que ya sabemos que es el tiempo que se demora el fármaco en caer a la mitad, no quiere decir, bueno, aquí coincidencialmente sí me quedó, pero no quiere decir que yo tengo que esperar que el fármaco vuelva y caiga hasta acá o que se cumpla una vida media. A ver, yo cuadro esto. Supongamos que el... Si esto, a ver, esto está acá, tan. No, es que aquí coincidencialmente me dio la vida media con lo otro. A ver, yo lo borro para que no me coincida. Eso. Ok, supongamos que nuestra vida media va a dar por acá. Si la vida media me va a dar ahí, no quiere decir que yo en ese momento voy a dar una siguiente dosis. Lo que va a suceder normalmente es que se va a buscar que el fármaco permanezca por encima de obviamente de esta concentración mínima efectiva. Así que lo que yo voy a hacer es dar una siguiente dosis más o menos a este momento. Listo. Y que va a tener exactamente la misma forma de la curva. Si se dan cuenta, cada uno de estos, y yo mantengo la misma posología, es decir, los mismos tiempos, yo voy a llegar a un punto donde voy a tener esto. Acá fue que lo dibujé demasiado grande, voy a dibujarlo nuevamente para que sea más viable. Voy a tener este, voy a tener este. ¿A dónde quiero llegar con esto? Si se fijan, es exactamente lo que están viendo acá. ¿Sí lo ven?
Esto que yo tengo acá es justamente lo que está sucediendo y yo estoy viendo acá. ¿Qué es lo que pasa? Lo que yo no estoy viendo es estos punticos de acá. Y si se fijan, es exactamente la misma figura que estamos viendo acá. Cada una de estas equivale entonces a una dosis. ¿Qué sucede después de la cuarta, después de la tercera, entre la cuarta y la quinta dosis va a suceder algo muy particular? Y es justamente lo que están viendo acá. Si se fijan, acá ya deja de cambiar. Esto empieza a subir, a subir, a subir, pero llega a un punto donde llega y permanece estable. Esto tiene un nombre. Cuando esto ya sigue estable por acá, este rango del que estamos hablando aquí, justamente este segmento, esto, se logra a partir de aproximadamente la quinta dosis. Y eso se llama, o eso se conoce como concentración plasmática en estado estacionario. ¿Listo? Concentración plasmática en estado estacionario. ¿Y eso para qué sirve? ¿Eso cómo se come? Etcétera, etcétera. Pues es muy importante porque resulta que cuando yo estoy dando una dosis o cuando estoy dando una terapia con algún fármaco, no siempre yo solamente voy a dar una única dosis y ya, y pare de contar. Solamente tómese una y ya usted se alivió y ya, como tal, no. Muchos fármacos son de uso crónico o por tiempos muy prolongados. Realmente, lo que yo estoy buscando cuando son tiempos muy prolongados es justamente llegar a esta área. Esta área que está acá es la que me interesa porque en esta área es donde yo voy a encontrar el efecto terapéutico máximo sin llegar a producir demasiados efectos adversos y siempre estando muy por encima de la dosis mínima efectiva. Entonces, esta área es la ideal. Concentración plasmática en estado estacionario. Listo, esto es fundamental. ¿Qué traduce concentración plasmática en estado estacionario? ¿Y por qué la curva o ese gráfico que estamos viendo ahí se vuelve estable? Porque resulta que llega a un equilibrio o concentración plasmática en estado estacionario significa que se logra un equilibrio donde la cantidad del fármaco que está ingresando es igual a la cantidad del fármaco que se está eliminando o saliendo del cuerpo. Eso es concentración plasmática en estado estacionario. La cantidad de fármaco que está ingresando al cuerpo es igual a la cantidad del fármaco que se está eliminando del cuerpo. Esa es la definición más general y más sencilla. Obviamente más adelante vamos a ver diapositivas donde le van a dar una definición más completa, pero que en pocas palabras dice exactamente lo mismo, lo que les estoy diciendo. ¿Ok? Eso es lo que yo siempre estoy buscando entonces en una terapia con medicamentos, llegar a este punto. En algunas ocasiones, y luego lo vamos a ver más adelante, y me estoy adelantando a unas clases, pero no importa, lo que va a suceder es que yo quiero llegar a este punto de manera muy, pero muy rápida. O sea, yo quiero llegar acá casi que con la primera dosis. Listo. Y eso se llama dosis de carga, pero lo vamos a entender más adelante en un par de clasecitas más. ¿Vale? Entonces, yo lo que quiero con esta dosis de carga es ahorrarme todos estos pasos, todos estos tiempos y llegar de una única vez aquí, a la primera. Obviamente eso tiene sus peligros. ¿Los peligros cuáles son? Que es muy fácil arrancar con una concentración que esté por acá arriba hasta que finalmente el fármaco se empieza a metabolizar hasta llegar a la concentración que yo necesito. Pero vuelve y juega, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo importante es, con todo lo que les acabo de explicar, que entendamos una cosa. Ay, es que eso no estaba en las diapositivas, en lo que estamos leyendo del libro. No, me estoy adelantando a la clase como les estaba diciendo. Pero es para que entendamos qué significa este grafiquito que está acá. Y que lo podamos diferenciar, del que vamos a ver ahorita más adelante.
Supongamos acá, vámonos al grano, ya que somos tan tesos, si yo apago todos los transportadores de eliminación y de metabolismo y doy la dosis, ¿cómo va a dar la curva? ¿Por encima o por debajo de la azulita que tenemos ahí en gráfico? Probablemente por encima. ¿Todos están de acuerdo que va a dar por encima? ¿O hay alguien que... Pues sí, profe, eso va para arriba, ¿no? Eso, lo que sale es muy poco. No, Exacto, yo. Entonces, ven lo que estamos hablando ahorita. Traducción de esos transportadores de membrana, ¿para qué nos sirven? Ya sea o para ingresar fármaco o para sacar fármaco, de la mano con la difusión pasiva. Punto. Ya sabemos que por difusión pasiva igualmente va a haber ese proceso. Si nos devolvemos otra vez al home y nos metemos acá, dosis intravenosas múltiples, y vamos a dar la dosis, vamos a ver que el gráfico es muy similar. Pero ¿por qué el gráfico cambia? Eso ya lo vieron con Juli, ¿cierto? Porque no hay un Porque no hay proceso. absorción. Eso, ajá. Exacto, pero si se fijan, aunque sea por dosis intravenosa, aunque no hay un proceso de absorción, tiene exactamente el mismo patrón del que estábamos hablando antes, ¿vale? O sea que esa regla se sigue cumpliendo tal cual como la estábamos mencionando ahorita. Así que yo, a través de esto, también puedo llegar a concentración plasmática en estado estacionario. Listo. Si le apagamos aquí nuevamente, lo más seguro es que el fármaco o la gráfica que vamos a ver acá en sangre, ¿cómo va a ser? Muy similar al caso anterior, ¿cierto? Entonces, como se dan cuenta, no hay pierde en este caso. Ya quedó claro lo de los transportadores. Listo. Entonces, ¿cuál es el uso aplicado que vamos a tener de este tema? El uso aplicado va a ser principalmente en clínica, cuando yo tengo administración de forma simultánea de varios fármacos, donde alguno de esos fármacos me puedan o inhibir o me puedan obviamente inducir, que también puede suceder, a estos transportadores. Para de contar. O sea, nos gastamos todo ese rato simplemente para entender eso. Pero a su vez entendimos muchos otros conceptos que iban de la mano. ¿Vale? Listo. Profe, para saber si a un paciente le está sucediendo lo que decías de que se está inhibiendo algún transportador, ¿qué tipo de examen habría que hacerle o cómo se hace eso, digamos, en la parte? Tenemos que partir desde el hecho de que por ciencia básica o en el proceso inicial del desarrollo y descubrimiento de un nuevo fármaco, la parte farmacológica se encarga de determinar si es o no es sustrato para ese tipo de transportadores. ¿Por qué? Porque ya es un requisito mínimo que se necesita saber al día de hoy para esos medicamentos como tal. Entonces, de entrada tenemos que saber si es sustrato o no es sustrato. ¿Cómo nos podemos identificar? Con papers donde obviamente hay muchísimo, o inclusive hay muchísimos libros donde muestran interacciones entre fármacos. O, como todo no está escrito todavía en los libros, muchos de las reviews o incluso muchas de las investigaciones que salen cada día van relacionando nuevas interacciones entre los diferentes fármacos, dando las causas y las razones. Entonces toca que estar, ¿qué? Actualizado en ese tema. Así que ya si toca es, literalmente, eso es, si hace parte ya de su vida profesional, le va a tocar que estar es actualizándose en la mayor cantidad posible cada vez que vea un caso particular. Y como usted sabe que la lista de fármacos es tan gigante y uno eso jamás se lo va a aprender de memoria, ¿qué es lo que usted hace? Cuando esté trabajando con un paciente en particular, usted lo que hace es buscar la información y a partir de la historia clínica empezar a hacer todos los cruces posibles de posibles interacciones medicamentosas. Y listo. Eso lo van a aprender ustedes cuando estén viendo clínica, muchachos. Profe, yo te quería hacer una pregunta. Tú el otro día hablaste, digamos, de los antibióticos y decías que normalmente un tratamiento dura, por decirlo así, 14 días, ¿no? Y que normalmente algunos la persona... algunos son 7, otros 14, eso todo depende del microorganismo. Sí, y entonces que hay gente que a los 4 días ya se siente bien. Sí. Entonces, digamos, ahí lo que pasa con la concentración es que, ¿qué pasa o qué? El pico Pero, hay dos cosas.
Hagamos un dibujito otra vez por acá, con este. O sea, acá hay que tener presente una cosa, y es, ¿qué va a pasar con la concentración desde qué punto de vista? O sea, ¿cómo así que desde qué punto de vista? Pues, a ver, la curvita la conocemos como tal, ¿cierto? Profe, ¿no estás compartiendo? Ah, changos. Y yo dibujando acá. Ya, listo. Ahora sí lo ven, ¿cierto? Ok. Profe. Entonces, ya sabemos que siempre, esto siempre lo van a aprender de memoria. Concentración plasmática versus tiempo, eso ustedes se lo van a grabar. ¿Qué yo aprendí en biofarmacia? La curva CP versus T, no importa. Ya gané, me gané la mitad del semestre solamente aprendiéndome esa curva. Ok. Entonces, como es un tratamiento como tal, lo más seguro es que veamos lo que estábamos viendo ahorita, ¿cierto? Hasta finalmente llegar aquí a este estado estacionario. Ok. Como estamos acá en este estado estacionario, lo que va a suceder, ya sabemos, lo de las dos curvitas, concentración máxima tolerada, concentración mínima efectiva, siempre lo mismo. Ok, yo voy a estar en este rango de concentración plasmática, o sea, yo voy a estar en este CP. Aquí ya hay que tener en cuenta algo. Usted me nombró antibiótico como el ejemplo, pero entonces acá hay que diferenciar dos, y eso ustedes lo saben, los que ya vieron farmacología y los que lo van a ver el próximo semestre, creo que esa parte de antibiótico la ven en Fármaco 2, se van a dar cuenta que no es lo mismo bacteriostático a bactericida, ¿cierto? Entonces hay que tener presente eso. Si el fármaco es o bactericida o bacteriostático, bactericida literalmente mata al bicho. Bacteriostático no lo mata, pero no lo deja replicarse. ¿Ok? Recuerde que el proceso de inflamación, sea donde sea que tengas tu infección, ya sea sistémica, si está sistémica está llevado al carajo, pero sea donde sea que tengas tu infección, ya sea en una extremidad, en un órgano en particular, qué sé yo, lo que va a suceder es que esta concentración plasmática va a permanecer en el tiempo, siempre y cuando vos cumplas la posología. O sea, esto acá se va a mantener acá, particularmente en esta zona, mientras vos te sigas tomando el fármaco. Cuando vos paras de tomar el fármaco y se te olvida esta concentración plasmática, digamos que esa se te olvidó y esta se te olvidó, entonces siguiendo con esta curva, esta empieza aquí a caer. Y si tiene un tiempo de vida media que es bastante alto, o sea, el metabolismo y eliminación es alto, pues vas a llegar por debajo de esto muy fácil. Pues hasta acá te sentiste muy bien. Perfecto. Lo que sucedió acá fue que la cantidad de bichos obviamente fue disminuyendo, cayó. Al caer, pues obviamente el proceso de respuesta corporal, y ustedes viendo nuevamente, hablando de farmacología, la respuesta inmune, que ya conocemos, pues obviamente va a bajar el proceso inflamatorio, bajar el proceso del dolor asociado, etcétera, etcétera. Claro, vos automáticamente te sentiste bien, pero cuando te sentiste bien, no quiere decir que has eliminado todos los bichitos, esta es la bacteria, no quiere decir que haya eliminado todos los bichitos del cuerpo, y solamente con que una haya quedado, unas cuantas hayan quedado por ahí libres, y vos dejaste de tomar y esto llegó a caer por acá, justamente en la zona de peligro, aquí lo que va a suceder es que si este bichito estuvo expuesto acá por debajo de esta concentración mínima efectiva y logró crear resistencia, este particularmente se va a replicar, y ustedes saben que esta réplica ya no es de cualquier manera, sino que esta réplica o ese crecimiento es inmediatamente exponencial, volviendo otra vez a caer. Pero venga pues. Volviendo otra vez a caer, ese crecimiento de los bichos sí es así, volviendo otra vez a caer enfermo, pero con una diferencia. Y la diferencia es que ya ese bichito del que estamos hablando ahorita ya es resistente. ¿Han escuchado ustedes de las supergonorreas? No. No, profe. Sí, pues por ahí.
Es un mito Bueno, urbano. algunos sí, algunos no. Pues bueno, una enfermedad de transmisión sexual, nada pues del otro mundo, ya se podía manejar hace unos cuantos años para acá, pero ¿qué fue lo que sucedió? Pues por ese uso indiscriminado de antibióticos, lo que sucedió fue que este bichito se volvió super saiyajin, se volvió super mega resistente. Tan es así que al día de hoy ya hay unas cuantas cepas a las que llaman supergonorreas, inclusive googleenlo inmediatamente que se van a dar cuenta que lo que estoy diciendo no es mentira. Y los antibióticos y penicilinas que antes podíamos utilizar para este tipo de bichos, pues resulta que ya no le hacen nada. Ya no sirven para un carajo. Como ya no sirven para un carajo, pues esas personas que tienen supergonorrea, aunque reciben antibióticos, pues siguen enfermos y siguen enfermos. Y la razón es que la cantidad de bichos no cae, no baja. ¿Queda claro esa parte? Ese es el peligro Sí, profe. de los antibióticos. El peligro es nunca lo deje caer en esta zona. Esta zona es letal, literalmente letal. Y la cantidad de antibióticos que hay al día de hoy es justamente debido a eso. ¿A qué? A la gran cantidad de resistencia que están generando los bichitos para los fármacos que tenemos al día de hoy. Inclusive ya por eso se dan inclusive combinaciones, por ejemplo, de algunas penicilinas con ácido clavulánico. ¿Se lo han escuchado a los que ya vieron fármaco? Sí. Que por ejemplo las penicilinas, pues la estructura química es una beta-lactamasa, entonces resulta que ya los bichitos, perdón, es un beta-lactámico, y los Tienen bichitos, enzimas que y los las... bichitos generaron enzimas que rompen ese anillo beta-lactámico, que llaman beta-lactamasas, entonces usted lo que hace es darle otro fármaco que le inhibe las beta-lactamasas para que sí realmente afecte al fármaco. Y ya resulta que ni lo uno ni lo otro funciona, entonces hay que buscar otra metodología u otra ruta para poder combatir esos bichos. Pero bueno, listo. De aquí ya terminamos entonces este tema del que estábamos hablando asociados a los transportadores. Ahora nos vamos a ir a otro tema, que esta parte no está en el libro, porque se las voy a mencionar muy por encima. Bueno, sí está en el libro, lo que pasa es que no se las puse a leer, por dos razones. Una, porque ustedes son muy llorones. No, mentira, sino porque está en el libro en inglés y porque realmente necesitamos entender un concepto que es muy básico. Y para eso no necesitamos pues leernos las 10, 30 páginas que nos dicen ahí para entender un concepto que es muy básico y que se los puedo explicar yo acá para poder luego aplicar las diapositivas que les voy a mostrar correspondiente al tema que vamos a hablar como tal. Entonces, voy aquí a mostrarles lo siguiente. Como les dije, esto sí está en el capítulo del libro como tal, ¿ok? En la etapa de administración, absorción y biodisponibilidad, en el libro está esto, que nos vamos a tener que volver hasta allá porque es que no lo leímos y entonces eso no estaba listo para la clase. No, no se preocupen por eso. Se van a dar cuenta que este tema es muy básico y es muy sencillo. Entonces, ¿qué se trata? Calcular la dosis efectiva. Ay, ¿cómo así? ¿Qué significa eso de dosis efectiva? ¿Qué es para ustedes biodisponibilidad? Dentro de lo que han visto con sangre. La cantidad de fármaco que hay en sangre, ¿cierto? Sí, señor. Listo, ok. Resulta que esa cantidad de fármaco que puede llegar en sangre, que es una definición todavía muy cortica, lo que vamos a aprender de biodisponibilidad, va a depender obviamente de la dosis. ¿Por qué va a depender de la dosis? Porque ya hemos visto la clase pasada, ley de Fick, y sabemos que la absorción obviamente va a depender de la concentración del fármaco, porque sigue una cinética de orden 1, y por ende entonces va a estar directamente relacionado, pues obviamente con la dosis. ¿Por qué la cantidad del fármaco que yo le tengo que inyectar a una persona, siendo el mismo fármaco, en muchas ocasiones o en la mayoría, por no decir todas, la dosis que yo le doy intravenosa es una dosis más pequeña que yo le voy a dar por vía oral?
Es porque no hay como absorción, ¿no? No hay, o sea, llega directamente al torrente sanguíneo. Correcto. ¿Qué es lo que pasa durante el proceso de absorción? Si yo se lo doy por vía oral, una tableta que una persona literalmente se toma, ¡plup!, se la tomó con un vaso de agua, y muy importante lo del vaso de agua, que eso lo vamos a ver dentro de un momentico. ¿Qué significa eso de, entonces, dosis efectiva? ¿Qué tiene que ver? Pues resulta que esta tabletica que tenemos acá dibujadita en este caso, pues obviamente se va a desintegrar, etcétera, etcétera, lo que ya les explicó Juliana, luego va a suceder un proceso de disolución, eso ya se los explicó Juliana, ya entendemos por qué la importancia de la disolución, ¿ok? Porque resulta que hay una ley y es que si no se disuelve, no se absorbe, punto. Si estamos hablando de vía oral, ojo con esto, si no se disuelve, no se absorbe. Eso ustedes lo van a enmarcar, lo van a poner en rojo, le van a echar resaltador, lo van a poner de lo que sea, o sea, una frase que diga eso en toda una hoja del cuaderno, no me importa, pero lo importante es que nunca se les olvide en la vida. Si no se disuelve, no se absorbe, punto. Eso es fundamental. Ok, entonces mire que acá estamos mostrando una membrana. Entonces mira que el numerito 1 es una tableta que una persona consume. Y a esa lo vamos a llamar D de dosis. Obviamente con su sigla, pues obviamente en inglés. Entonces acá en el proceso 2 sufre la desintegración y la disolución, ya lo conocemos. Cuando llega al intestino va a suceder algo, y es que por la secreción gástrica o inclusive las secreciones a nivel de duodeno, secreciones biliares, el fármaco se puede obviamente desnaturalizar, se puede obviamente dañar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces todo eso va a afectar la penetración a través de esa membrana. ¿Ok? Entonces, como la va a afectar, lo que va a suceder entonces es que ya tenemos una primera etapa a la que vamos a llamar FA. Llámelo así y tráguese en el sapito entero que ahorita los explico. Que está asociada principalmente a los efectos que pueden tener químicos, físico-químicos asociados a secreciones gástricas, biliares o interacción con medicamentos, otros medicamentos pues, o alimentos. Un ejemplo típico, ¿por qué nunca usted se toma un antibiótico con leche? Y si lo toma, créanme que se está botando la platica. Muchos fármacos hacen complejos con la leche que se precipitan y no son solubles, particularmente con el calcio. ¿No se acuerdan? Que uno con el calcio, cuando hacía las prácticas de laboratorio, ese calcio uno generaba precipitados muy fácilmente cuando estaban viendo, ya sea química general, química orgánica, ¿no se acuerdan de toda esa parte por allá atrás? O sea, toda esa química básica que aprendiendo por allá se quedó por allá. No, qué triste. Sí. Pero bueno, lo importante es que, bueno, con esos iones divalentes, particularmente el magnesio y el calcio, se pueden formar complejos que se van a precipitar. Entonces es un ejemplo. O sea, antes, ¿qué es FA? La F viene de factor y es, en este caso, factor de biodisponibilidad, que ya vamos para allá. Entonces, una primera parte asociada al proceso gástrico. Una segunda parte asociada al metabolismo que pueden sucederse en esta membrana, ya sea por los transportadores o por cualquier tipo de enzima que me puede metabolizar el fármaco. ¿Listo? ¿Se acuerdan los transportadores que estamos hablando ahorita? Entonces, mire que aquí volvieron a aparecer. Resulta que esos transportadores me pueden afectar la absorción del fármaco. Ya lo vimos cómo puede suceder eso. Entonces, eso sucede en la membrana. También puede suceder que en la membrana se dé un metabolismo. Ay, ¿cómo así? Pues claro, tenemos enzimas. Todos han escuchado la superfamilia de la citocromo P450, ¿cierto? O la CYP, como la llaman ustedes. Sí, CYP450, perfecto. Entonces, la CYP
vamos a hablar de eso más adelante cuando estemos en metabolismo para que recordemos de dónde vienen esos nombres, etcétera, etcétera, son una superfamilia y aquí en el intestino resulta que hay muchas de esas enzimas. Y el fármaco ni siquiera ha llegado a sangre y apenas está atravesando la célula en la membrana y automáticamente el fármaco se empieza a metabolizar. Eso lo vamos a llamar FG. ¿Por qué lo vamos a llamar FG? Porque vamos a usar las mismas siglas de las que estamos utilizando en el libro, punto. ¿Pero eso qué significa? Simplemente significa metabolismo por el paso a través de la membrana. Y por último, el efecto del primer paso, que ese ustedes sí ya lo conocen muy bien, ¿cierto? Que el efecto del primer paso es que cuando nosotros la absorbemos por vía intestinal, por vía porta o vena porta, automáticamente esa que usted absorbe vía intestinal, todo al primer lugar que va a llegar y es transportado por la sangre, ya vimos cómo, que eso llega y lo arrastra, todo va a llegar automáticamente y al primer lugar que va a llegar aquí es al hígado. Lo que se metaboliza acá en el hígado es lo que nosotros conocemos como efecto de primer paso. ¿Listo? Entonces, esos son los tres que nos van a afectar la biodisponibilidad de un medicamento cuando se lo administramos a una persona. Entonces, ¿la dosis efectiva qué es? Es literalmente la dosis que alcanza la circulación sistémica sin verse afectada por todos estos efectos que estamos viendo acá, FA, FG y FH. ¿De dónde sale el cálculo? Entonces es FA, que eso es un factor. ¿Cómo así? Le dicen, vea, 30% del fármaco se pierde por interacción en el estómago con los ácidos gástricos. Ah, fue madre. Entonces, como esto es factor de biodisponibilidad, ¿cuánto es lo que me queda disponible? 70. ¿Listo? Si se me dañó el 30 y yo estoy diciendo que la dosis efectiva es lo que me llega de forma efectiva al cuerpo, a sangre, entonces quiere decir que aquí este FA viene a ser 70 y así sucesivamente para los demás. FA, FG y FH, que es el último, que es el metabolismo hepático o efecto de primer paso, multiplicado por la dosis. Eso es dosis efectiva. Para que lo veamos entonces directamente con un ejercicio, entonces, ¿cómo sería? Ya sabemos que dosis efectiva va a ser ese factor de biodisponibilidad, que está entre 0 y 1, por la dosis administrada. Entonces, en el ejemplo de, si un fármaco de 100 miligramos es administrado y su F, su factor de biodisponibilidad, F es multiplicar estos tres, FA por FG por FH. ¿Listo? Si no tiene ningún subíndice, es eso. Que me tengo que aprender qué es FA, FG y FH, muchachos, no se lo aprendan. Como yo les dije, esto se los voy a enseñar de manera muy rápida. Eso es F, factor de biodisponibilidad. ¿Cuánto es? 0.8. ¿Cuánto fue la dosis? 100 miligramos. ¿Cuánto quiere decir que va a llegar de forma efectiva a circulación sistémica, a sangre? Va a llegar a 80 miligramos. O sea que si usted le quiere dar una dosis a una persona por vía intravenosa de ese mismo medicamento, ¿cuánto le tiene que dar? ¿Cuántos miligramos? 80. 80. Sí, ya. Súper fácil, no le va a dar los 100 miligramos. Entonces ya ven la diferencia porque cuando yo se lo doy en una tableta, casi siempre la dosis es más alta. Es por eso. Entonces, con la tableta y con la dosis intravenosa, yo logro la misma concentración plasmática, pero las dosis en cada caso son diferentes. ¿Listo? Eso era simplemente para que entendiéramos eso. Si lo queremos volver un poquito más complejo, dice lo siguiente, considere las siguientes características. 20% de la dosis del fármaco es destruido en el estómago. FA. El fármaco que queda remanente es capaz de penetrar la membrana intestinal completamente y el 10% de eso que pasó del fármaco es metabolizado. Y luego el 40% de lo que llegó al hígado se metaboliza nuevamente. ¿Cuál sería la dosis efectiva si se administra 100 miligramos teniendo en cuenta esto? ¿Cuánto les da? Calculadoras a la mano. ¿Cuánto les da F? 43.2. No, 0.8. 0.8. Ojo, acá se lo están dando A mí también directamente. me dio 43.2.
Pero vea, tengan presente algo. Miligramos. Miligramos. Bueno, ojo que eso está dando en porcentaje. Listo. Y como Por lo eso, pues lo... divídalo sobre 0. 100 porque tiene que pasarlo Sí, como un sí. factor. ¿Vale? 0,8. Pues se lo tengo como 0. Lo que sea. Ok. Es 43.2. ¿Vale? Entonces es 0.8 por 0.9 por 0.6. ¿De dónde salió ese 0.8? Dice que el 20% se destruye en el estómago. Listo. O sea que como nos interesa lo que queda disponible, ¿cuánto es lo que queda disponible de este primera parte? Pues el 80%, o sea, 0.8. Y así lo hago para los demás, me da 0.43, lo multiplico por 100, y de esos 100 miligramos realmente al cuerpo llegan o se absorben para tener un efecto terapéutico 43 miligramos. ¿Listo? Esta parte aquí ya quedó sencillita, quedó clara. Vale, ok. ¿Qué va a determinar ese factor de biodisponibilidad F que le estábamos hablando ahorita? La desintegración, que ustedes ya la vieron, la disolución, que ya la vieron. Formulación, los excipientes afectan directamente la formulación y eso ya lo vimos en la parte de disolución. En el intestino, ¿qué podemos esperar que pueda afectar al medicamento? El pH, ya tenemos muy bien el concepto de pH. El ataque enzimático, ¿cómo así que ataque enzimático? Obviamente las secreciones gástricas y secreciones a nivel intestinal. Entonces aquí también están obviamente tanto la parte enzimática como los fluidos. ¿Se acuerda cuando estamos hablando del calcio y del magnesio? Bueno, entonces todas las interacciones que se puedan generar con esos tipos de iones divalentes o interacciones con otros alimentos. Todo esto va a determinar entonces factor de biodisponibilidad. ¿Cuál más? La difusión pasiva. Transcelular y paracelular, ya las conocemos todas dos. Transportadores de membrana, ya los vimos, de entrada y de salida. Uptake y flux. Y el metabolismo hepático o presistémico, que fue el que estábamos hablando hace un momento. ¿Vale? Inclusive, cuando estábamos hablando de los transportadores, ¿se acuerdan de los OATP? ¿Son de entrada o de salida? De salida, ¿no? Los OATP, ¿se acuerdan? No, de entrada, perdón. Ajá, son Uptake. los de uptake. Ok. Este, por ejemplo, también puede ser afectado por los alimentos. Entonces, en algunas ocasiones usted le dicen, no se lo tome con tal cosa. ¿Qué puede afectar a este transportador? Como ese transportador es de entrada, resulta que este transportador está en la membrana intestinal y cuando comemos manzana, toronjas o naranjas, resulta que inhibimos este transportador. O sea que este transportador, si nosotros nos lo tomamos con el juguito de naranja y justamente necesitamos un fármaco que sea ayudado a ser absorbido por este transportador de membrana, pues ya saben que lo están bloqueando como tal, lo están inactivando. ¿Listo? Entonces es uno de los ejemplos entre los alimentos y los transportadores de los que estábamos hablando hace un momento. ¿Vale? Ok. Y todo eso que acabo de mencionar es importante para poder hablar de qué? Sistema de clasificación biofarmacéutica, que esto sí es el tema que ustedes tenían en el libro en la parte de español. ¿Vale? Entonces, ahora saltémonos a esa parte. Sistema de clasificación biofarmacéutica. Entonces acá tengo unas diapositivas para eso. Voy a hacer un paréntesis para explicarles algo de la metodología que estamos siguiendo en el curso, para que no se vayan a sentir perdidos en ningún momento. ¿Listo? Entonces, déjenme un momento acá. Ok. Ok, pum, 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 pum. Puede ser eso porque podría funcionar entre casos de proceso.
En el curso, nosotros estamos viendo todo esto, ¿cierto? Si lo vemos en términos generales, ya ustedes reconocen cada una de esas siglas, ¿cierto? Ya sabemos que esta es liberación, esto es absorción, distribución, metabolismo y eliminación. ¿Cómo estamos trabajando en el curso de biofarmacia? Lo siguiente, resulta que este curso se llama biofarmacia y farmacocinética, ¿cierto? Entonces vamos a ver muchísima farmacocinética, pero a la vez vamos a ver biofarmacia, en qué momentos cada cual, o sea, yo cómo hago eso, cómo me lo como, de qué manera. Entonces eso es justamente lo que les voy a explicar. La liberación, como tal, es un proceso que uno puede determinarlo desde el punto de vista farmacocinético. Y ustedes ya lo vieron a través de la disolución, ¿se acuerdan? Disolución, y ustedes ya saben muy bien todo al respecto. ¿Cuál sería el componente biofarmacéutico ahí? El componente biofarmacéutico es, o sea, como proceso físico-químico, ustedes reconocen el proceso de disolución como tal. ¿Dónde está la parte de biofarmacia aquí aplicada? Es que cuando usted esta disolución como un proceso simplemente físico-químico del que estamos hablando, que ya todos conocen, cuando usted lo relaciona con un medicamento, cuando usted lo relaciona con la parte de farmacotecnia, entonces farmacotecnia, cuando usted lo relaciona con la parte físico-química, cuando usted lo relaciona con la parte obviamente farmacológica, este proceso que estamos viendo acá, todo esto, algo tan simple como una disolución, usted ya le da un componente biofarmacéutico. Ok, entonces aquí esta parte la damos nosotros desde nuestros conceptos y la aplicación que va a tener in vivo. ¿Queda claro? O sea, vimos la parte farmacocinética, sí, es disolución normal. Ahí vimos unos cálculos, unas tablitas de Excel, sí, eso fue muy fácil. Pero el concepto biofarmacéutico ya usted se lo da cuando aplique eso in vivo. ¿Y cómo lo aplica? Teniendo en cuenta los otros parámetros. La disolución por sí sola ya no es biofarmacia y no es lo único como tal. Es como usted utiliza esa información que se le dio acá en disolución para poderlo aplicar a todos estos conceptos. Listo, entonces, en la medida que vayamos avanzando, ¿avanzando cómo? Pues claro, o sea, yo acá arranqué inicialmente, o arrancamos en la clase con la profe Juliana, la parte de descubrimiento de fármacos, eso es parte biofarmacéutico, luego nos metimos con la parte farmacocinética en la liberación, ahora estamos metidos en la parte de absorción, todo lo que vimos hasta ahorita, eso es farmacocinética, ¿y dónde le mete el componente biofarmacéutico? ¿Se acuerdan de la pregunta que yo les hice a ustedes la clase pasada que la dejamos sobre el tintero? ¿Recuerdan esa clase? Perdón, esa pregunta. Yo la tengo muy presente. La que tú nos dejaste era si permeabilidad y absorción es lo mismo. ¿Es eso? Exacto. Entonces, como estamos viendo absorción, en este caso estamos viendo absorción, ahora el tema de absorción como tal, como concepto, literalmente lo acabamos de terminar, literalmente. Ya no les voy a enseñar nada más al respecto. ¿Qué es lo que vamos a ver? La parte biofarmacéutica aplicada. Ay, ¿cómo así? Exactamente. Entonces ahora sí vamos a entender y a tratar de responder esa pregunta que todavía la tenemos ahí sobre el tintero al respecto. Entonces, Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá en este ratico? Vamos a ver la parte aplicada de absorción, porque es que resulta que uno le dicen, ay, transportadores de membrana, ay, nos están hablando de permeabilidad, que son constantes, pero esa vaina, ¿qué? ¿De dónde sale? ¿Cómo se hace? Lo hacen en el laboratorio, lo hacen con animales, lo hacen en personas, ¿cómo se calcula? O sea, a nosotros nos dan los datos de una vez, pero si es un fármaco totalmente nuevo, ¿usted dónde saca esa información? Entonces, justamente eso es lo que vamos a hacer. Así que en la medida que vamos avanzando cada vez en cada uno de estos temas, vamos a ver la parte aplicada desde el punto de vista biofarmacéutico. Entonces, ese más o menos es el plan que estamos trabajando nosotros acá en el curso. Ok, como ya entendimos eso,
vamos a hablar un poquito entonces de este tema. ¿Cómo o cuáles son esos métodos para evaluación de la absorción de los fármacos? Que tiene muchísimo que ver con el sistema de clasificación biofarmacéutica que ustedes leyeron. Tiene muchísimo que ver, ¿vale? Evaluar la absorción de los fármacos es muy importante porque a partir de eso se justifica eximir a los estudios, esos que hay que hacer con personas, esos estudios de disponibilidad y bioequivalencia. ¿Alguna vez han escuchado de eso? ¿Alguna vez han escuchado el tema o estudios clínicos de biodisponibilidad y bioequivalencia? O casi siempre lo llaman estudios clínicos de bioequivalencia. ¿No lo han escuchado alguna vez o no? Sí, profe. Bueno, hay uno que sí. ¿Alguien nunca en la vida ha escuchado ese término o esas frases que acaba de mencionar? Todos lo han escuchado en algún momento. Bioequivalencia. Listo. Ok. Cuando lleguemos al final del semestre vamos a entrar en detalle de ese término bioequivalencia y qué significa. Porque cuando lleguemos allá, ya hemos aprendido un montón de cosas antes, va a ser muy fácil entender ese término. Pero esos son estudios que hay que hacer en personas, in vivo, donde lo que estamos evaluando principalmente es la absorción. Literal, como les estoy diciendo, literal, ahí lo que se va a evaluar es la absorción del fármaco. En una bioequivalencia usted jamás va a evaluar el efecto del fármaco. ¿Cómo así? Quiere decir que si yo hago un estudio clínico del acetaminofén original, que ya sabemos nosotros que se llama innovador, denme un fármaco de ustedes que tengan ahí en la lista de medicamentos que están usando ustedes, el innovador versus el genérico. Uno cualquiera. Cualquiera que se lance, todos conocen su medicamento, uno cualquiera. Levocetiricina. 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 Listo. ¿Y el innovador cómo se llama? Ya te digo, es que no me acuerdo. Mientras tanto, cualquier otro que tenga su innovador y el genérico ahí a la mano. Cualquiera. Profe, pues yo tengo el innovador, se llama Iltuxam, y el genérico pues es una mezcla de olmesartán y amlodipino. Listo, no, pero es que usted ya, Laura, me la puso más difícil porque esa es una combinación de dos fármacos y entonces ya no me sirve para el gráfico porque entonces tendría que tener dos gráficos diferentes. No, uno que sea solamente un único medicamento. Pero gracias, Laura. Uno que solamente sea uno. Pues, profe, el glucofaje y la metformina, ¿no? ¿Cuál? ¿Gluco qué? El glucofaje y metformina. Listo, ese está bien. Metformina es un antidiabético. Ustedes ya lo saben. Y los que no, pues lo van a ver en fármaco. Entonces, ya tienen el innovador y el otro. La pregunta acá del millón es la siguiente. Yo estoy más tranquilo cuando voy a una farmacia y sé que mi medicamento genérico le hicieron un estudio de equivalencia. Ese estudio de equivalencia fue que cogieron a unas personas, les dieron el medicamento y literalmente esta gráfica que están viendo ustedes acá, se lo hicieron a uno por uno y le dieron los dos medicamentos. A uno le dieron uno de los dos y luego en otro momento volvieron y le dieron el otro fármaco y luego compararon esas curvas para ver si eran igualitas. Vale. Como estoy acá en pantalla completa, no puedo ver el chat. Vamos a ver si alcanzo a ver. No, soy yo metiendo la cucharada. Ah, bueno. Ok. Para no enredarles la pita, cuando usted determina esto que se llama biodisponibilidad y lo compara, es decir, compara la biodisponibilidad del uno con la biodisponibilidad del otro, ya sabemos que el otro es el innovador y el uno es su genérico. Cuando usted los compara, eso se llama bioequivalencia. En términos muy generales, pero muy generales.
¿en qué momento usted está determinando la eficacia? Es decir, que esa metformina que le estamos dando realmente le está evitando que usted, obviamente, tenga un exceso de glucosa en sangre. Dígame en qué momento, cuál estudio me está diciendo eso. Ninguno por ningún lado, ¿cierto? Entonces, difieran muy bien esto. Bioequivalencia no significa estudio de eficacia. Eficacia, realmente usted necesita un estudio donde tiene que... ¿Cómo haríamos un estudio de eficacia para evaluar la metformina? ¿Qué se imaginan ustedes aquí? Ya con su mente de investigadores, que son unos tesos, QFs, que van de la mano con los médicos. ¿Cómo se imaginan un estudio de eficacia para la metformina? Básico, sencillito, sin que se gaste demasiado. Pues ves los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Ajá, De, digamos, un grupo que tenga la metformina y otro que tenga el glucofague. exacto. Y además, ¿qué es lo que va a hacer? Listo, le va a medir glucosa en sangre, pero ¿de qué manera? ¿A través de qué o qué? ¿Una vez, dos veces? ¿Cómo? Pues no sé, profe, antes de darle el medicamento y después de un tiempo. Exacto. Entonces, ¿ustedes cómo creen que se construye esta gráfica? Un punto acá y luego otro punto por acá. Obviamente no, estos son muchos puntos y cada punto es un punto de muestreo. Cada punto de muestreo significa una toma de muestra de sangre. Así sucesivamente. Entonces quiere decir que a estos tiempos de muestreo yo le tomo muestras de sangre y esas muestras de sangre les analizo la glucosa. Entonces ve, eso es un estudio de eficacia. Y ya estoy midiendo glucosa en sangre. Pero ustedes van a decir, pero entonces esta biodisponibilidad no es lo mismo. No, porque es que aquí en esta biodisponibilidad yo no estoy midiendo glucosa, yo estoy midiendo metformina en sangre y son dos cosas diferentes. Entonces, ¿por qué yo asumo si dos medicamentos, el innovador y el genérico, tienen estas mismas curvas? ¿Por qué no tengo que hacer un estudio de eficacia? Supone que son el mismo principio activo. Entonces, siempre y cuando esté disuelto, pues siempre y cuando esté la misma concentración en sangre, debería ser la misma acción. Esa es la premisa de un estudio de equivalencia. Pero aún así, esos estudios de bioequivalencia son costosos, eso vale un jugo de plata. De eso van a hablar con Juliana al final del semestre. Dígamelo a mí. Exacto, eso vale un jugo de plata, Juli sabe muy bien eso. Hay que hacerlo por cada fármaco, pues por cada medicamento como tal. Entonces, si un estudio en promedio vale, lo voy a poner ahorita, Juli me corregirá si no, en 400 millones de pesos, y eso que depende del dólar. ¿A lo bien? A lo bien. A lo bien, y Juliana, que trabaja día a día con eso, mire que es cierto. Incluso yo también trabajo con eso, ya no tanto porque en este momento no estamos certificados, pero la idea es que en un futuro sí. Y yo en industria farmacéutica y en la parte de centros de investigación trabajé haciendo estudios clínicos de esto, entonces yo sé muy bien cuánto vale. Y en esa época era más barato, porque En después esa de la época era más resolución, barato. eso... He tenido estudios hasta de 800 millones de pesos. Para un fármaco. Y para que ese fármaco le puedan dar registro del INVIMA y lo puedan vender literalmente en el mercado. Ni siquiera para que renueve el registro que lleva 10 años en el mercado. Imagínense. Bueno, entonces ustedes dicen, ¿cómo así? Entonces, toda esa cháchara que Julián y Juliana nos están diciendo, todos esos para qué. ¿Y eso qué tiene que ver con sistema de clasificación biofarmacéutica? Vamos para allá. ¿Listo? Recuerden que equivalente... Es más, te meto la cucharada ahí para que la piensen también. Ese que me costó 700 millones de pesos, nos tocó hacerlo en 80 personas. Para que luego lo relacionen con la importancia de lo que viene. Listo. Uy, no. Para que vean. Entonces, ¿qué son bioequivalentes? Ojo que es diferente bioequivalente a equivalente farmacéutico. Equivalente farmacéutico fue lo que ustedes hicieron con el proceso de disolución comparativa, ¿se acuerdan? Para los que vieron control de calidad, control físico-químico y microbiológico, ustedes vieron disolución, ¿cierto que sí? Sí, profe.
Pero ustedes no lo vieron pero ustedes no lo vieron como disolución comparativa, ¿cierto que no? No, nosotros solo sacamos un puntico. Exacto. Cuando ustedes lo aplican, entonces miren lo que estaba dando yo ahorita de la importancia de lo que estamos diciendo acá. Usted puede darle a esto la connotación que usted quiera desde el enfoque que usted quiera. La prueba de disolución, que simplemente es ver cuánto se disuelve en cuánto tiempo, usted lo puede tomar simplemente como una prueba físico-química que ustedes hacen normalmente en control físico-químico o en control físico-químico y microbiológico, o desde el punto de vista biofarmacéutico, que esto es importantísimo para Juliana, porque resulta que cuando hace un estudio de bioequivalencia, resulta que hay que primero cumplir la equivalencia farmacéutica. Esa equivalencia farmacéutica se hace con perfiles de disolución comparativos. Entonces, tiene que cumplir perfil de disolución comparativo. Ahí ya le estamos dando la connotación desde el punto de vista biofarmacéutico. Si seguimos, que antes hay que cumplir eso para después pasar a la bioequivalencia, ya entendemos muy bien la bioequivalencia de un término muy general, pero muy general. Vamos a lo siguiente, que son el sistema de clasificación biofarmacéutica y las bioexenciones. Antes de continuar acá, yo les voy a contar algo. Resulta que esto no es que yo me lo esté inventando, ni nada parecido. Esto es porque... ¿Qué se me hizo? Este no es. Ay, se me perdió, changos. Listo, cerramos este que ya lo vimos. Acá. Todos conocen la FDA, ¿cierto? Y en la FDA hablan de biodisponibilidad, bioequivalencia y estudios de liberación inmediata por vía oral basados en el sistema de clasificación biofarmacéutica, que esto es una guía para la industria, este es de la FDA, este es el de 2017, y hablan de las bioexenciones. ¿Por qué es importante esto de las bioexenciones? Ya vamos para allá, que era lo que les estaba contando Juliana, que es la importancia de esto. Ustedes cuando leyeron entendieron muy bien lo del sistema de clasificación, ¿cierto que sí? Clase 1 hasta la clase 4. Clase 1 son alta permeabilidad y alta solubilidad, y se van combinando hasta la clase 4, que es baja y baja. Aquí no me voy a detener demasiado porque eso es lo que ustedes leyeron. Y estaba muy fácil de entender cuando se los explicaron en el libro. Entonces esa parte está muy clara. ¿Dónde juega acá lo de la bioexención que también le aparecían a ustedes ahí en el libro? Dice, cuando la disolución in vivo de una forma oral sólida, liberación inmediata, esto es literal tomado de esa guía. Entonces, si una forma oral sólida de liberación inmediata es rápida en relación con el vaciamiento gástrico, ya entendemos este concepto de vaciamiento gástrico, y el fármaco tiene una alta permeabilidad, todavía no sabemos qué es eso, es poco probable que la velocidad y el grado de absorción del fármaco, grado se refiere a cantidad de fármaco, ¿listo? Dependan de la disolución y o el tiempo de tránsito gastrointestinal del fármaco. Bajo tales circunstancias es posible que no haga falta la demostración de biodisponibilidad o bioequivalencia in vivo para los productos que contienen principios activos de la clase 1 y algunos de la clase 3. ¿Cómo así? Quiere decir que con lo que estamos viendo acá le están dando la potestad para que usted solamente haciendo pruebas de disolución se evite gastar los 700, 800 millones que cuesta un estudio de bioequivalencia con personas y que se los acepten literalmente se los acepten para poder obtener el registro sanitario. ¿De dónde sale esa magia y por qué? Piénselo por un momento toda esta carreta que están mostrando acá. Toda esta carreta solamente la podemos interpretar hasta el día de hoy que ya conocemos cada uno de estos conceptos. Ya entendemos muy bien qué es disolución, ya entendemos qué es vaciamiento gástrico, ya entendemos
qué es paso a través de membrana, porque nos están hablando de permeabilidad, ya entendemos absorción, etcétera, etcétera. Cuando combinamos todo eso, es que podemos llegar finalmente a entender por qué se puede. Partamos de lo siguiente. Por allá decía, este sistema de clasificación está basado en solubilidad, permeabilidad y disolución. Obviamente esta disolución es un parámetro que está relacionado simplemente que si el fármaco se disuelve muy rápido, entonces va a depender principalmente de solubilidad y permeabilidad. Entonces quedémonos con los dos primeros. Para ustedes, ¿qué es solubilidad? Lo que aprendieron ustedes en fisicoquímica. La máxima cantidad de soluto que puede disolver un disolvente a cierta temperatura. Perfecto. Perfecto. Pero resulta que en biofarmacia eso no sirve para nada. Ah, ¿cómo así? ¿Es que nosotros nos estamos inventando una nueva química? No, no nos estamos inventando una nueva química para absolutamente nada. Lo que sucede es que para nosotros en este esquema la solubilidad está basada en la mayor concentración posológica. ¿Cómo así que hay mayor concentración posológica? ¿A quién de ustedes que se están tomando fármacos, ya sea un familiar o ustedes, han encontrado ese medicamento en varias dosis? 100, 200, 500 miligramos. ¿A quiénes les ha pasado? A mí, profe. Ah, bueno, listo. Entonces, cuando dice concentración posológica más alta, se refiere específicamente a eso, que si su fármaco viene de 10, 20 y 50 miligramos, esta prueba se hace con la más alta, es decir, la de 50 miligramos. Cada quien obviamente conocerá las dosis de sus fármacos, entonces ya saben que esta prueba de solubilidad se hace con la más alta. ¿Listo? Y dice, un principio activo se considera altamente soluble cuando la mayor concentración posológica es soluble, valga la redundancia, en 250 mililitros o menos de un medio acuoso en la gama de pH de 1 a 7,5. Pregunta, ¿por qué 250 mililitros? Ese es el tamaño del estómago, ¿no? La cantidad que puede. El tamaño del estómago, listo. ¿Quién dice algo El más? volumen que puede contener. Bueno, el volumen que puede contener. Ah, ¿quién está hablando? Victoria. Sí, profe. Vicky, usted en un almuerzo toma juguito, toma la sobremesa, ¿cierto? Que sí. Sí. Listo. Sí, ¿no? Y aparte de eso se toma la sopita. Y algunas veces, estamos hablando de un almuerzo, y algunas veces no solamente era la sopita, sino que también viene con la parte del seco, que se llama normalmente, y eso que algunas veces acá en Cali, ¿cómo es que se llama? El principio, el no sé qué. Vale. Si usted toma todo eso como un volumen, ¿realmente vos crees que el estómago solamente le caben 250? No, profe. Eso le cabe mucho más, ¿sí o qué? Sí, profe. ¿Desde dónde salen los 250? Pero de todo lo anterior mencionado, ¿qué medía 250? Un vaso con agua. El vasito, exactamente. El vaso. Ah, que es que yo me tomo son 500. Pues no importa. ¿Qué es lo que sucede acá? Acá lo que estamos haciendo es una estandarización. Listo, ok, no todo el mundo se lo toma con 500, no todo el mundo se lo toma con 50 mililitros. O hay algunos que ni siquiera se lo toman con absolutamente nada de agua. Unos se lo toman con agua panela, con juguito, con gaseosa, con leche, en fin, lo que sea. Como eso no se podía obviamente tomar todas esas diferencias, lo que se hizo fue estandarizar y determinar, ok, ¿qué significa una alta solubilidad? Ya sabemos que tiene que ser acuosa. ¿Y por qué acuosa? Porque nosotros principalmente somos agua. 1. 2, que ya conocemos los parámetros físico-químicos, entre esas la liposolubilidad, obviamente asociada a los coeficientes de partición y distribución, bla, bla, bla. Ok, pero entonces sí estamos de acuerdo en que se estandarizó que una persona se debe tomar un medicamento con 250 mililitros de agua, punto. Ah, que si yo me lo tomo con menos, pues allá usted. Es más, yo la verdad ni siquiera me lo tomo con 250 mililitros todo el tiempo. Hago lo posible, pero bueno. ¿Y por qué en la gama del pH de 1 a 7,5?
Fácil. Esta está muy regalada. ¿Qué Por estamos el, hablando de la Los clase pasada? fisiológicos. Exacto. de las, ¿Se acuerdan de los pH fisiológicos? profe, Y que hablábamos principalmente que eran cuatro pHs. sí. Sí. Ah, bueno, entonces justamente cuando se hablan de la gama de pH a 1 a 7,5, estamos hablando justamente en esa gama. Ay, ¿cómo así? Sí, 1,2, 4,5, 6,8, 7,4, etcétera. Vale, entonces esto ya quedó claro. Ahora entendamos el concepto de permeabilidad, que solamente hablamos por allá de la ley de Fick, pero no lo tuvimos en cuenta en este caso. Dice, la permeabilidad se basa indirectamente en la medida de absorción. Ojo, indirectamente de la medida de absorción. Cuando estamos hablando de absorción es cuando estamos hablando del paso de un fármaco o de una sustancia que atraviesa una membrana del punto A al punto B. Punto. Hasta ahí estamos claros y eso no tiene ningún pierde. Realmente, ¿qué es lo que está midiendo entonces la permeabilidad? Si absorción es que pase esto del lado A al lado B, ¿qué sería la permeabilidad como tal? La permeabilidad lo que va a medir es específicamente la velocidad con la cual esa sustancia, esas moléculas van a pasar esa membrana. Punto. Por eso, permeabilidad y absorción son dos parámetros diferentes, pero la absorción se basa indirectamente sobre la permeabilidad. ¿Queda eso claro, muchachos? Eso es muy importante. Permeabilidad lo que me va a medir es la velocidad de la transferencia de la masa a través de esa membrana. Absorción, lo que me está hablando es principalmente la cantidad del fármaco que va a llegar en este caso, si estamos hablando obviamente en humanos, a circulación sistémica. ¿Queda eso claro? Sí, querido profesor. No, querido profesor. Mi querido profesor. Vale. O sea que entonces la absorción es una cantidad, mientras que la permeabilidad es una velocidad. Correcto. Por ejemplo, pongámoslo así, un ejemplo bien sencillo, bien básico. Entonces, es como que, ¿qué tanto pasa? Sería una, y a qué velocidad pasa sería la otra. Exactamente. Vea, los voy a poner con este ejemplo y con este ejemplo no tiene pierde. Todos han montado en mío, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Cuando el mío llega a una estación cualquiera, las personas van a ser las moléculas. La absorción van a ser cuántas personas van a entrar o van a caber en los vagones del mío, en los dos, en el articulado pues principal. La permeabilidad va a ser cuánto tiempo le toman a esas personas ingresar al mío. ¿Queda claro? Uno mide la velocidad, el otro mide es como la cantidad. Sin embargo, ustedes saben muy bien que esa cantidad de personas que estamos hablando en este caso de la absorción o las que van a entrar dentro del mío, pues de manera indirecta va a estar relacionado con la velocidad con la que puedan entrar. ¿Listo? Simplemente eso es permeabilidad, velocidad, punto. Absorción estamos hablando principalmente de cantidad. Y por eso es cuando usted le hablan grado de absorción, están hablando de cantidad de fármaco. ¿Listo? Entonces es muy importante que eso quede demasiado claro, muy claro. Esos términos, permeabilidad y grado de absorción, lo van a encontrar todo el tiempo. Todo el tiempo es todo el tiempo. Y van a dar por hecho que ustedes ya lo conocen. ¿Listo? En cualquier literatura que estén leyendo al respecto. Y disolución en estos momentos no me voy a detener porque eso ustedes ya lo vieron, ¿vale? Así que lo que hicieron fue clasificar, en este momento ustedes vieron en el libro que hay inclusive más actualizado este archivo, donde hay algunos fármacos que ya han sido clasificados como altamente permeables y de baja permeabilidad. ¿Y todo eso para qué sirve? Pues resulta que con estos que ya se conocen que son de alta permeabilidad y de baja permeabilidad, yo puedo estandarizar los que no conozco. Es decir, esto los tomo de patrón de referencia o estándar interno. ¿Ustedes alguna vez se acuerdan por allá en los cursos pasados de estándar interno, cierto que sí? Sí, querido profesor. Sí, profesor.
Ok. Y se acuerdan que al principio del semestre, Juliana y yo les dijimos, muchachos, vamos a tomar conceptos de todas las clases que ustedes han visto hasta ahorita y de todas las que no han visto. Justamente es eso. ¿Saben muy bien cuál es un estándar interno? Cuando se hace una curva de calibración, que se tiene una concentración específica en todas las disoluciones para luego pues contrastar. ¿Quién lo mejora? Va por ahí, está muy bien, pero ¿quién lo puede mejorar? Algo más general que me sirva así como para yo saber, un estándar interno es tal cosa. Es como una comparativa, ¿no, profe? Sirve para comparar, sí, obvio, pero en términos generales, venga, pues yo les ayudo. En términos generales, un estándar interno es literalmente un patrón. Un patrón ya sabemos que es un estándar, ¿listo? Un patrón de concentración conocida, ahí no he dicho nada nuevo, que adiciono, ojo, esta es la parte importante, que yo adiciono a mi muestra que voy a analizar y me va a servir entonces como de referencia para poder calcular y determinar la concentración de mi muestra problema o de mi analito problema. Es lo mismo que ustedes dijeron, yo sé que sí, es lo mismo, solamente que lo estoy tratando de organizar un poquito mejor, ¿vale? Ok, entonces con estas sustancias, que las puedo usar como estándar interno, lo que yo voy a usar es cualquiera de las metodologías para clasificar esos medicamentos. ¿Cómo los clasifico? Ya la solubilidad ustedes conocen cómo se clasifica, ¿cierto? Sí, los 250 mililitros y cojo la dosis posológica más alta, etcétera, etcétera. Si ustedes se van a USP, van a encontrar que dice muy soluble, libremente soluble, soluble. Han cacharreado con la USP algunos. Los que no han visto control físico-químico, pues saben que no. Pero cuando lleguen allá, van a ver esto. Y les están hablando de partes de solventes que se requieren para, obviamente, disolver una parte del soluto. Que esto efectivamente, habíamos dicho, no nos sirve para absolutamente nada. Entonces, ¿bajo qué condiciones aplica esto en el sistema de clasificación biofarmacéutica? Es determinar esa solubilidad, que ya sabemos en el rango de que pH va bajo ciertas condiciones de temperatura, que en este caso son 37. ¿Por qué? Porque la temperatura fisiológica del cuerpo humano. ¿Listo? Entonces esto no es a cualquier temperatura. Esta que estoy mostrando aquí de USP, ¿a qué temperatura es? 25. ¿Cuál? 25. Recuerden que en fisicoquímica todo se hace a una temperatura ideal de 25 grados. Mire que aquí la solubilidad, que nosotros ya sabemos muy bien que la solubilidad va a afectar obviamente la cinética de las moléculas. Esta solubilidad va a aumentar con la temperatura. Entonces, por eso aquí es importante 37 grados, no 25. Entonces, mire que no es que nos estemos inventando una nueva solubilidad, es que estamos aplicando, obviamente, condiciones fisiológicas para un término tan básico como la solubilidad. Entonces, la solubilidad, desde un punto de vista biofarmacéutico, no es la solubilidad desde un punto de vista físico-químico. ¿Vale? Ok, ahora, ¿cómo hago para determinar la permeabilidad? La permeabilidad yo la puedo determinar de muchas maneras. 1. Estudios de balance de masa. Recuerda que lo que yo quiero determinar en permeabilidad, ¿qué es? Velocidad, ¿sí o qué? Y si yo quiero determinar velocidad, ¿cómo haría eso con un estudio de balance de masas? ¿Qué se imaginan ustedes? Cojo un estudio de biodisponibilidad. Lo que entra y lo que sale. Exactamente. Hago una relación de lo que entra y lo que sale. El problema es que hay tantas variables que, aunque es el más ideal, es el más complejo de todos. Es el más complicado. Como ya se me va a acabar el tiempo y no me va a gastar una clase más en todo esto, voy a pasar rápidamente por los tipos de estudios para darles un resumen de cómo se determina la permeabilidad. ¿Listo? Otra manera de hacerlo son con los métodos de perfusión intestinal y finalmente unos métodos in vitro. Bueno, y luego unos animales, métodos de perfusión animal y finalmente métodos in vitro. En métodos de perfusión intestinal en humanos, literalmente como suena, perfusión intestinal. Ok.
¿A quién de ustedes le han hecho o sepan de algún familiar que le hayan hecho una endoscopia? Mi mamá. ¿Cómo le contó su mamá que era eso? Cuéntenos No, qué pues me tal. tocó acompañarla, hacerla acompañante. Pues la duermen, le meten una camarita y le miran un poco de cosas y ya. Hacer un poco de fotos y cosas así. Pues a mí me la hicieron la endoscopia. Cuente, ¿cómo le fue? ¿Cómo fue la cosa? Hay Pues dos formas de, bueno, hay dos formas de hacerlo. Una es con anestesia general y otra con anestesia local. O sea, usted despierto y usted dormido. A mí me hicieron con anestesia local. O sea, le tocó despierta. Entonces, Sí. ¿cómo fue? Horrible. No, pues la verdad no fue tan horrible. A mí sí me parece, pero bueno. Ay, no, eso es horrible. No, pues Me hubiera muerto, profe. no, o sea, no fue tan grave, la verdad. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo le fue? Era como una especie de una manguera, Ajá. tenía una cámara con una luz y me lo ingresaron por la boca y pues iba pasando como por todo el tracto digestivo. Y así, tranquilo, fue pasando y bajando Pues normalito. con razón no fue tan problemático, profe. Pues es que no fue tan grave, es que, o sea, ¿No te dio arcadas? se siente fastidioso y a veces uno como que siente arcadas, pero cuando va pasando como por la garganta, ya después ya no, uno no siente nada. ¿Cómo que no siente nada? Pues a mí no me lo han hecho, pero es que yo nada más de imaginármelo ahí. No, pero es No, que a es mí, como además te inyectan aire. Entonces luego termina uno todo inflado, botando, no. Lo que sí es que como que uno le queda el malestar de que algo estuvo pasando como por la garganta y era bastante grueso, pero ya. A mí me hicieron una sin anestesia, sin sedación, y de ahí para adelante hágame el favor y me seda. Y le dicen trague. Ah, sí, eso sí. Para evitar el reflejo del vómito. Sí, entonces como si uno es como juicioso en eso, entonces no es tan grave. Exacto. Bueno, más o menos algo parecido a lo que ustedes acabaron de escuchar de sus compañeros es justamente esto. En humanos se puede hacer así, perfusión intestinal. ¿Cómo? Si esto es el estómago, acá está el hígado, esto ya empieza el intestino, lo que hacen literalmente es meter una sonda, tal cual, así como lo están imaginando, entra la sonda y esta sonda tiene en cierta parte dos globitos que se van a inflar. Lo que va a hacer esto en términos generales es un segmento del intestino, o sea, literalmente un segmento del intestino, este segmentico de acá se va a aislar. Un baloncito se infla, el otro baloncito se infla. Va a tener varios canales, o sea, literalmente es una sondita con varios canales aparte del baloncito, y obviamente esta distancia siempre va a ser la misma. Entonces va a aislar de cierta manera un área superficial que siempre va a ser conocida. Y luego van a perfundir, literalmente va a entrar el fármaco, obviamente va a estar el fármaco de referencia, que es el estándar interno, y el que yo quiero evaluar, y luego le voy tomando muestras de sangre y hago el cálculo del que estábamos hablando ahorita, el balance de masas. En términos generales, eso es una perfusión intestinal in vivo en humanos. Esta era la sonda de la que yo les estaba hablando a ustedes ahorita, que obviamente tienen varios canales. Cada uno de esos canales lo que puede hacer es inyectar diferentes tipos de fármaco, inyectar solución, inyectar diferentes tipos o tomar muestras, literalmente, porque yo también puedo medir a qué velocidad desaparece el fármaco de acá. Yo hago esas curvas, las cruzo y finalmente determino con qué velocidad está pasando a sangre. En pocas palabras, eso es permeabilidad. Esta es la ideal porque es en humanos, es in vivo, con un cuerpo completo, se hace directamente sobre el intestino, que es el órgano que nos interesa, o sea, cumple absolutamente todos los parámetros. ¿Cuál es el problema? Ojo, esto no es ninguna bioequivalencia ni biodisponibilidad, esto es algo totalmente diferente. Esto simplemente es para determinar qué, permeabilidad, punto. Eso es todo. Pare de contar. Yo puedo marcar también el fármaco radiomarcado, entonces poderlo seguir a través del cuerpo, es decir, hay muchas alternativas al respecto. ¿Ok? Entonces, en términos generales, pongo a una persona a hacer eso. ¿La alternativa cuál es? En vez de poner a personas, lo hago sobre animalitos. Justamente, exactamente similar. Tomo un segmento del intestino,
ese segmento del intestino llego, le hago una perfusión. Obviamente aquí ya no le muestro el animalito así abierto de patas porque ya sería muy desagradable, sería muy horrible, pero ustedes aquí en el esquema lo entienden. Tengo una bomba, obviamente la bomba va ingresando el fármaco a la solución a una concentración conocida, etcétera, etcétera. El término ustedes ya lo entienden. Otra manera de hacerlo es por métodos in vitro. In vitro, ¿cómo? Utilizando segmentos del intestino, literalmente utilizando segmentos ya sea de animales o de donantes cadavéricos, que yo puedo pedir que me donen intestino. Pero ¿cuál es el problema de esos intestinos? De esos donantes. Ojo, estamos hablando de tejido que ya obviamente se retira de una persona que es un donante cadavérico, una persona muerta. O sea, no estoy haciendo una perfusión ahí como lo estoy haciendo en una persona viva, no, estos son donantes. ¿Cuál es el problema de esos tejidos? Pierden el suplemento de sangre por algún tiempo. Y se mueren. Entonces, particularmente son muy lábiles. ¿Qué significa eso de lábiles? Que obviamente son demasiado delicados. Se mueren rápidamente y cuando se mueren rápidamente, lo que va a suceder ahí es que voy a tener mucha variabilidad. Ah, que esto yo lo puedo obtener de animales. Sí, claro, entonces usted puede obtener de donante humano, de donante animal, no importa, cualquiera de las anteriores. Independiente de eso, el problema es que al final ese tejido se va a morir y como ese tejido se va a morir, por más condiciones ideales que vos lo tengas, no es completo y finalmente la variabilidad es muy alta. Entonces esos resultados no son muy buenos. Otra forma que han hecho es que cogen esos mismos y los meten en ciertos sistemas específicos para determinar obviamente el paso a través de la membrana sobre unos, a ver si lo muestro por acá. Si esta es la membrana de la que estamos hablando, del tejido del donante, sea animal o sea humano, lo que yo hago es suministro de oxígeno, suministro de CO2 para que se mantenga el pH, suministro del medio de nutrientes para que las células se mantengan vivas, pero al final se van a morir. Ahí no hay nada que hacer. La alternativa, una de las que se utiliza mucho actualmente, es en vez del tejido completo, utilizo las células. ¿Cuáles son estas células? Células de colon, o sea, literalmente células intestinales de humanos que se siembran literalmente como se hacen los procesos de cultivo celular. ¿Ya vieron biotecnología? ¿Alguno que haya visto biotecnología? ¿Se acuerdan cuando les enseñaron cultivos celulares? Sí. Listo. Yo me imagino que la vieron con Steven. Sí. Bueno, normalmente esa clase se las doy yo también. Lo que se hace es sembrar esas células sobre unos pozos, sobre una membrana, de tal manera que lo que yo estoy haciendo es tener un compartimento 1 y un compartimento 2. Si aquí yo tengo arriba las células, las siembro sobre esa membrana semipermeable, solamente me va a dejar pasar fármaco y ese fármaco va a pasar la membrana, yo formo una monocapa, esa monocapa obviamente se va a diferenciar. ¿Se acuerdan de las microvellosidades de las que estábamos hablando antes? Esto va a formar esas microvellosidades y lo que yo voy a mirar son el paso a través de esa membrana. ¿Conocen ustedes los multiwells? Ya los estoy buscando. Ok. ¿Están viendo esta imagen que les estoy mostrando acá, cierto? Sí, profe. Ok. Si esto es un multiwell, obviamente las que se hacen son unos, que son estos insertos mucho más pequeñitos. Vea, sobre esto, literalmente yo lo pongo acá arriba. Esto va a quedar flotando. Acá abajo hay una membrana. Sobre esto yo siembro las células. Esas células van a crecer. Cuando crecen forman una monocapa y son celulitas muy similares al intestino humano. Esas células también van a expresar esos transportadores de los que estábamos hablando ahorita, todo. Acá arriba, yo lo que hago es adicionar el fármaco que estoy evaluando, el de referencia, lo pongo acá, en la parte de abajo también voy a tener medio, y yo voy tomando muestricas a través del tiempo, tanto en la parte superior como en la parte inferior, y así yo puedo medir la velocidad con la cual
van atravesando una membrana. Eso es una de las formas in vitro más utilizadas actualmente para evaluar permeabilidad. ¿Qué estoy evaluando acá? Ya sabemos, velocidad. ¿Listo? Y con esto es una forma indirecta de yo saber si va a tener una alta permeabilidad, voy a predecir cómo va a ser la absorción de ese fármaco. Entonces ya entienden más o menos por dónde va el agua al molino. ¿Y qué tiene que ver todo eso con sistema de clasificación biofarmacéutica? Pues tiene muchísimo que ver. Si la permeabilidad es muy alta y la solubilidad es muy alta, ¿qué es lo que yo evalúo con una bioequivalencia? ¿Qué tan rápido se absorbe el fármaco en el cuerpo? Ese es el punto de una bioequivalencia, determinar la absorción. ¿Por qué? Porque si yo tengo una absorción que va a ser muy variable, el efecto terapéutico va a ser variable. Si mi medicamento genérico se comporta exactamente igual al innovador, yo esperaría que el efecto terapéutico sea exactamente muy similar al innovador. Por eso no tengo que hacer estudios de eficacia. Volviendo al punto, ¿en qué influye o cómo influye ese sistema de clasificación biofarmacéutica? Pues ese sistema de clasificación biofarmacéutica dice, alta solubilidad, ok, ya sabemos cuáles son esas condiciones. Y alta permeabilidad, ¿de qué va a depender? Cuando el fármaco toque el estómago, va a depender principalmente de qué, vaciamiento gástrico. ¿Cuánto demora el vaciamiento gástrico? Desde los 15 minutos en caleños hasta los 70, 90 minutos más o menos, que era lo que veíamos como un promedio general. Ok. Realmente ahí va a depender principalmente de quién, de la disolución, para que se dé todo ese proceso. Entonces, como va a depender es de la disolución, porque nosotros sabemos muy bien que la disolución se hace hasta máximo unos 60 minutos, a menos que sea de liberación controlada. Quiere decir que yo con este proceso de disolución, si demuestro que mi fármaco se disuelve en este tiempo, que es un tiempo corto antes de que se dé ese vaciamiento gástrico, y va a tener alta permeabilidad, todo lo que llegue a intestino es muy probable que sea absorba, o sea que no va a tener ningún problema en la absorción. No lo mismo va a suceder, por ejemplo, con los que tienen una baja solubilidad y una baja permeabilidad. Como eso es tan variable y estos son los medicamentos más complicados de todos, eso va a ser un problema. ¿Listo? Entonces, como ya se me va a cerrar y se me va a acabar el tiempo, vamos a ver cuál va a ser el efecto de los alimentos con estos medicamentos, para terminar entonces este tema y arrancar entonces con distribución. ¿Qué es lo que vamos a hacer la próxima clase? Vamos a arrancar con distribución, pero vamos a terminar primero con esto, los objetivos de la clase. Juli, ¿nos da para hacer el taller? Sí, porque disolución estaba era para la otra semana. Ah, perfecto. Distribución. Entonces, la próxima clase vamos a hacer un taller de todo lo que acabamos de aprender, con todo lo que acabamos de aprender y reforzar el tema. ¿Listo? Ahora sí, antes... En el minuto que me queda, en el chat les puse el listado de clasificación biofarmacéutica que logramos obligar al INVIMA que publicara y también una página de la Federación Internacional Farmacéutica donde tienen monografías específicas de bioextensión para fármacos en particular. Súper. El martes vamos a hablar de esos dos temas. Terminar esto y cuál es el uso desde el punto de vista